a los dos lados, sale el décimo, el noveno, perdón, noveno, décimo y décimo primero. ¿Ok? Aquí abajo están los cóndilos del occipital, cóndilos occipitales, esta parte de acá abajo. Y los cóndilos occipitales tienen relación a que en esta posición no se ve, pero sale hacia abajo y hacia afuera un nervio que es el nervio hipogloso y entonces se llama la formación del canal del hipogloso. Entonces, en buena cuenta, lo que quiero decirles es que existen estructuras óseas, existen órganos dentro de la fosa posterior. Estas estructuras óseas están en relación a orificios como el foramen magno, foramen yugular o conducto auditivo interno, ¿ok? Y a este hueso que está aquí. Este hueso que está aquí se llama clivus. El clivus es un hueso formado por la unión del hueso occipital y el hueso esfenoidal. Entonces tenemos el clivus, ¿ok? Y bien, entonces el clivus, el agujero rasgado posterior o foramen yugular, el agujero magno o el conducto auditivo interno, nos va a dar localización de ciertos tumores y por lo tanto también diagnósticos. Bien, es lo mismo que explicábamos. Hay forámenes por donde salen los nervios este, craneales, ¿ok? Que hasta lo que ya sabemos, tronco encefálico, cuarto ventrículo y cerebelo. Entonces, primero dejar el primer concepto claro, es que en adultos, a diferencia de niños, no tienen la misma distribución los tumores, ¿ok? En niños, hay una división, felizmente lo han hecho con el doctor Mario Louis. eh, este, la distribución en niños es mucho más puntual, pero la división, la clasificación de los tumores está dado por su localización en cuanto a qué ángulo, digo, qué lugar está el tumor. En adultos, que es el tema que nos toca hoy, nosotros lo dividimos en dos grupos, intraxiales y extraxiales. ¿Y qué nos referimos con intraxiales y extraxiales? Intraxiales significa que se encuentran dentro del parénquima, dentro del tronco encefálico, dentro del cerebelo, dentro del cuarto ventrículo. Si hablamos de extraxiales, son los que se encuentran por fuera del parénquima y vamos a encontrar los orificios, como el agujero magno o el eh, foramen yugular o el conducto auditivo interno. ¿Ok? Entonces, eso nos da a nosotros ya de entrada, cuando vemos una imagen, lo primero que preguntamos si es extra o es intraxial. Si es intraxial, les decía, si es parenquimal, puede ser este, tro- eh, tronco encefálico o cerebelo, y si dice que es intraventricular, pues debe ser el cuarto ventrículo, ¿no? Y en adultos, el problema extraxial, porque ahí vamos a encontrarlo en relación a qué orificio se encuentra ocupado. Insistimos en la división adultos-niños, ¿por qué? Porque en adultos el 84% de los tumores son supratentoriales, quiere decir que está por encima del tentorio, y solamente un 16% son infratentoriales. En el caso de niños, la mayor cantidad, 63% son infratentoriales, ¿ok? Y solamente un 40% son supratentoriales en niños. Por eso es que es tan diferente. Miren la distribución. Vamos a hablar solamente de los infratentoriales. Los tumores en adultos, perdón, en niños, para que enfocarlo, son predominantemente el astrocitoma pilocítico y el meduloblastoma. El astrocitoma pilocítico suele ser considerado el tumor benigno primario o el tumor primario más frecuente, ¿ok? El tumor primario más frecuente de la fosa posterior en niños, ¿ok? Mientras el meduloblastoma es el primario maligno más frecuente. Que el meduloblastoma es un tumor grado 4, mientras el astrocitoma pilocítico es un tumor grado 1. Entonces el meduloblastoma da más miedo, ¿no? Pero entre los dos principalmente se llama la mayor cantidad de diagnósticos tumorales. Ese es en el niño. El problema es en el adulto. En el adulto tenemos una gran distribución, y es un problema porque tenemos schwannoma, metástasis, hemangioblastoma, astrocitoma, meningioma, meduloblastoma, tumores dermoides, epidermoides,
en una distribución homogénea. El máximo tiene 6%, que es el schwannoma, mientras en el adulto, digo, en el niño, el máximo pues, supera la cuarta parte, ¿no? De todos los tumores. Más del 50% se llevan solamente los dos tumores, mientras en adultos no es así, ¿ok? Hay una distribución mucho más difusa. Esta es importante diferencia. Si hay dudas en esto de la diferenciación adultos-niños, por favor, háganlo saber. Este es un cuadro que yo traje, que es del 2022, cómo es la distribución de la patología tumoral en adultos en nuestro hospital. Y miren, extraxiales, lo más frecuente, meningioma, ¿ok? Y también tumores. El problema es que los meningiomas están todos mezclados. Estamos hablando de todas las patologías tumorales, todas, es de cerebro supratentoriales. El neurinoma es 7,5%, que es el tumor de, o schwannoma o neurinoma, es el tumor del ángulo pontocerebroso, sigue siendo solamente 7,5%. Mientras los intraxiales, cuando hablamos de metástasis, sigue siendo el más frecuente de fosa posterior, los hemangios y los médulos están por ahí y el epéndimo también. O sea, no hay una distribución. Quiero decir que en fosa posterior la distribución es bastante homogénea, ¿ok? Es bastante homogénea, pero no es solamente entre un tipo de tumor o dos tipos de tumores, sino varios tipos de tumores. Entonces, no quiero perderlos, por favor, vamos a volver a repetir que en tumores de adultos, la principal división es en intra y extraaxiales. ¿Ok? Los intraaxiales se dividen de acuerdo a dónde se encuentran, en el cerebelo, en el tronco encefálico, en el cuarto ventrículo. Algunas veces hablamos de los tumores pineales, que lo vamos a tocar hoy porque creo que no lo tocan en otra oportunidad, por eso lo vamos a agregar hoy día a los tumores intraxiales de fosa posterior o infratentoriales. Si está en cerebelo, adulto, ¿no? La pregunta es, adulto, con tumor intraxial en cerebelo, ¿qué es lo más probable que tenga? Metástasis. ¿Ok? Si volvemos a la misma pregunta. Paciente con tumor infratentorial, adulto, intraxial, cerebelo. No hablamos de, no tiene estudio que diga que tenga un primario en otro lado. Puede ser metástasis, pero también puede ser hemangioblastoma, medulloblastoma, porque es en cerebelo. Acá ya tienen dos nombres extraños, ¿no? Hemangio y médula. Tumores de cerebelo. El médulo viene desde los niños. Usualmente los médulos que nosotros vemos son de niños, de personas o sea, que no hace mucho han sido niños, en todo caso, 20 años, 25 años. ¿Ok? Más adultos, digamos 40, 50, sí encontramos hemangioblastos. Bien, ese es en cerebelo. Si fuese tronco encefálico, gliomas. Gliomas. Si fuese cuarto ventrículo, o sea, solamente tumores en cuarto ventrículo, hablamos nosotros de ependimomas, tumores del epéndimo. ¿Ok? Ahí vamos diferenciando. Recuerden que el recubrimiento interno de los ventrículos es el epéndimo. Por lo tanto, mucho de la patología del cuarto ventrículo va a ser ependimoma. Ependimoma. ¿Ok? Y en las glándulas pineal vamos a ver los germinales y los no germinales. Así que eso todavía no lo estamos tocando. Quiero que entiendan que la pregunta de examen va a ser así. Adulto, tumor intraxial, localización troncoencefálico. ¿Qué es lo más probable que sea? Una metástasis, un hemangioblastoma, un medulloblastoma, un glioma, un ependimoma. Lo más probable es que sea un glioma. ¿Ok? La misma pregunta. Paciente adulto, tumor de fosa posterior, intraxial. ¿Dónde está localizado? En cuarto ventrículo. ¿Qué es lo primero que vamos a pensar? En ependimoma. Esto es en cuanto a tumores intraxiales y estos son los extraxiales. Ahora, los extraxiales, ¿qué son? Son más nombres que memorizar, sí.
Si bien es cierto, acá tenemos uno, metástasis, dos, hemangioblastomas, tres, meduloblastomas, cuatro, gliomas, cinco, ependimomas. Y hasta ahí tienes cinco nombres intraxiales que memorizar y todavía faltan desarrollar, ¿no es cierto? Vamos con los extraxiales. Los extraxiales son algo menos, este, digamos, primero, los extraxiales suelen ser menos malignos que los intraxiales. Ok, entonces nosotros en extraxiales nos preguntamos si el tumor se encuentra, en qué orificio se encuentra. Si se encuentra en foramen magno, si se encuentra en foramen yugular o se encuentra en el conducto auditivo interno. Y si no está en ninguno de los forámenes, de repente está pegado al hueso manotibius. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre localizado el tumor, nosotros suponemos si es un adulto extraxial con un tumor en ángulo pontocerebeloso, lo más probable es que sea un schwannoma o un meningioma. Si es un adulto eh, con un tumor extraxial, que de pronto ven que tiene un tumor en el clivus, lo más probable es que sea eso, un cordoma, cordón, tumor en foramen yugular, adulto, extraxial, o sea, adulto con un tumor extraxial en fosa posterior que se encuentra ubicado en el foramen yugular, ¿qué es lo más probable que salga? Schwannoma, neurinoma, igual que el ángulo ponceroso, schwannoma, neurinoma. Ahora, en el foramen magno, clásicamente el diagnóstico de los tumores es meningioma. Entonces, ya teniendo claro, los divisiones de los tumores, ¿se acuerdan que eran cinco intraxiales que íbamos a memorizar? Aquí uno, neurinoma, dos, meningioma, tres, cordoma y nada más. Entonces, en los intraxiales había que memorizar cinco tipos de tumores y en los extraxiales solamente tres. Esta es básicamente la sintomatología que presentan cada uno de esos tumores de acuerdo a la localización. ¿Ok? De acuerdo a la localización. No, no hay algo especial. Todo depende de la localización o del tipo de tumor que sea. Entonces vamos a empezar a repasar esos ocho tumores. Tres extraxiales y cinco intraxiales. ¿Ok? Y un plus al final, los tumores de la glándula pineal. Cuando hablamos de extraxiales, hablamos de tumores del foramen magno, tumores del foramen yugular, tumores del conducto auditivo interno o tumores del clivus. ¿Ok? El primero que vamos a repasar, el neurinoma del octavo nervio craneal, o más conocido como schwannoma vestibular. Schwannoma vestibular. Es un tumor benigno, grado 1. Crece muy lento, más o menos a 1 milímetro hasta máximo 2 milímetros por año. Em, es el más frecuente del ángulo pontocerebeloso. La gente me preguntaba en las clases anteriores, doctor, ¿y qué es el ángulo pontocerebeloso? Es esto. Este es el puente, este es el cerebelo. Y en este ángulo existe un espacio. Y en ese espacio que se forma se llama ángulo pontocerebeloso. En esta zona lo más frecuente que se forman son neurinomas del acústico. ¿Qué es interesante y qué es preguntable? Es que si tú encuentras un tumor en el ángulo pontocerebeloso, pues lo más probable es que sea un schwannoma. Pero si encuentras dos tumores, uno en cada lado del ángulo pontocerebeloso, el diagnóstico va a ser una neurofibromatosis tipo 2. ¿Ok? Neurofibromatosis tipo 2. ¿Qué pasa? En la neurofibromatosis pueden aparecer tumores tipo schwannoma,
tipo meningioma en múltiples lugares, ¿ok? Por eso es que estadísticamente los schwannomas em, del acústico cuando aparecen en los dos lados está relacionado al neurofibromatosis, diagnóstico incluso. Em, Existen de células, unas se llaman células empalizadas, que están todas como paraditas, y otras espumosas, que están todas rechonchas. En general, esto nos da el tipo de consistencia del tumor. Si están empalizadas, van a ser compactos; si están medio rechonchas o espumosas, van a ser un tejido un poquito laxo, más fácil de aspirar. Eso nos da el tipo de alteración que nos va a dar es hipoacusia neurosensorial. La clasificación de los tumores de ángulo pontocerebroso, principalmente los de Schwann, es con la clasificación de Coase. ¿Ok? Clasificación de Coase. ¿Qué nos dice el tamaño del tumor? El diagnóstico definitivo es por la resonancia magnética, y el tratamiento quirúrgico o radiocirugía son dos opciones bastante aceptables. Esta es una imagen de un tumor de ángulo pontocerebroso. Entonces ese tumor se empieza a formar de esta manera, empieza a crecer y empieza a empujar al séptimo y el octavo hacia la línea media. Entonces, ese hecho de que lo empuje hacia la línea media hace que el tumor, cuando uno lo quiera sacar, porque cuando entramos nosotros a un costado, pues lo último que veamos es el séptimo y el octavo. Eso creo que es todo con schwannomas. Ahora vamos a ver si hay algo más de schwannomas. Acá está un claro ejemplo de un schwannoma vestibular, ángulo pontocerebroso. Como verán, al contraste capta contraste, mientras cuando no le ponemos contraste, pues no se nota, ¿no? Es ISO intenso. Entonces, el primer tumor que vamos a aprender, hemos dicho que son tres tumores extraaxiales que vamos a aprender. Hemos dicho uno, que es el schwannoma vestibular, pero el schwannoma puede presentarse también en el glosofaringio, ¿ok? Es exclusivo de uno. El segundo tumor en frecuencia, hemos dicho, aparte del schwannoma, el schwannoma también puede presentarse en el noveno par, en el octavo para acá arriba. Les decía otro criterio, otro tumor que vamos a ver es el meningioma. Meningioma también en ángulo pontocerebroso, meningioma este, en la parte convexa del occipital también puede haber meningioma, meningioma en esta zona, meningioma en el mismo techo que es el, el tentorio. Todo eso desde cualquier lugar puede producirse los meningiomas. Pero cuando hablamos de ángulo pontocerebroso es el segundo tumor en frecuencia, en el ángulo ponto. ¿Ok? Entonces el meningioma es un otro tumor que puede aparecer en neurocirugía. Entonces cuando decíamos, el paciente tiene que tener dos tumores en el ángulo pontocerebroso para tener diagnóstico de neurofibromatosis tipo 2. Eso es cierto, pero no necesariamente tienen que ser la misma estirpe. Puede ser en un lado schwannoma y en otro meningioma, o pueden ser los dos meningiomas, o pueden ser los dos schwannomas. ¿Ok? Eh, Usualmente los meningiomas no suelen invadir el conducto interno, a diferencia de los neurinomas, ¿no? Los neurinomas tienden ahora a hacerse un hueco en el, en el conducto auditivo interno, mientras el meningioma no lo respeta y no lo cierra. Eh, es igual que el schwannoma, capta mucho contraste, ¿ok? Pero tiene algo particular, se llama coladural. Es como una imagen que se prolonga. Imagínense como si fuera una colina que tiene faldas, y esas faldas que se ven al final captan contraste, se llaman, o sea, que se llama coladural, y a veces el- eso es lo que nos hace diagnóstico de meningioma, más que, digamos, las otras características, ¿no? Entonces es importante ver la coladural. El flujo sanguíneo muchas veces no solamente es de afuera, también viene de adentro. Pero, por ejemplo, estos meningiomas. El meningioma puede salir en cualquier parte del cráneo. Es el tumor benigno más frecuente en realidad de toda nuestra cabeza.
Pero cuando vamos en fosa posterior no es el más frecuente sigue siendo Schwannoma. Pero miren la distribución. Puede haber meningiomas en cualquier zona. Y en la fosa posterior puede haber en convexidad del tentorio, convexidad cerebelar, ángulo ponto, foramen magno y petroclivales. Todos estos son los tumores. Entonces depende de dónde está localizado el meningioma para saber si es complicado o no es complicado sacarlo. Imagínense aquí, ¿no? Esta es una convexidad, este es supratentorial, aquí el meningioma, aquí el meningioma. Entonces lo importante del meningioma es saber su localización, dónde se encuentra ubicado. Aquí hablamos un poco de la cola dural, esta es la cola dural. La idea es que no invade el conducto auditivo interno, a diferencia del schwannoma que se mete. Aquí no se mete. El tercer tumor que vamos a repasar de los extraxiales es el cordoma. El cordoma es un tumor muy particular. ¿Por qué? Porque es es un residuo de la formación de cuando nosotros éramos fetos. ¿Ok? Esos residuos normalmente deben desaparecer, pero a veces persisten. Entonces, son tumores derivados de restos de notocorda. Deberían desaparecer, pero si bien es cierto que histológicamente suelen ser llamados grado uno, el problema es que a pesar de ser un grado uno es localmente muy agresivo, funciona casi como una termita, o sea, te come la pared, te come el hueso, lo inflama y a veces empieza a crecer tumor a partir de eso. El cordoma puede localizarse en el clivus principalmente, pero también se presenta en el sacro cóccix. Entonces, en el sacro y en el clivus son los dos lugares donde vamos a encontrar cordomas. ¿Ok? Cordoma, clivus y sacro. Cada vez que pregunten, en la pregunta pongan paciente de 50 años de edad con tumor en sacro. ¿Qué es lo que creen que sea? Lo más probable es que sea un cordoma, ¿no? Esa es la realidad. Lo bueno del cordoma es que es radiosensible, pero hay que sacarlo todo. Si tú dejas un poquito de tumor, va a volver. La radioterapia lo puede tener, pero tienes que sacarlo todo. Pues hemos hablado de los tres tumores extraxiales. Meningiomas, o sea, alrededor del foramen magno, meningiomas. Alrededor del el foramen yugular, meningiomas y cordomas. Digo, meningiomas y schwannomas. ¿Ok? En el conducto auditivo interno tenemos ahí también schwannomas, principalmente del acústico, ¿no? El neurinoma vestibular. Y tenemos el clivus, ¿no? Y el tumor de clivus que vamos a encontrar aquí es el cordoma. Entonces, depende del edificio, qué tipo de tumor vamos a encontrar. Entonces, hemos revisado los tres tumores que vamos a ver ahí y ahora vamos a empezar a ver los tumores que son intraaxiales. De los intraaxiales, ¿qué es lo interesante? De los intraaxiales, lo interesante es que hemos hecho cinco tipos de tumores. ¿Cuál es el más frecuente de los intraaxiales? La metástasis, ¿ok? La metástasis es la más frecuente. Lo mismo pasa en supratentorial. La metástasis es el más frecuente. Entonces, las metástasis pueden venir de pulmón, mama, como en todo, como en la cabeza. Lo más frecuente es pulmón y mama. Pueden ser extra intraaxiales, pero principalmente son intraaxiales. ¿Por qué tratamos una metástasis cerebral? Porque lo que queremos es a veces averiguar qué rayos tiene. Por lo más probable es que sea una metástasis, pero como no sabemos, no le hemos encontrado otro tumor en otra parte, le hacemos una cirugía de resección y podemos averiguar de dónde vino ese tumor. Y de paso aliviamos los síntomas neurológicos, controlamos la enfermedad localmente. Pero en algunos casos suelen ser ya paliativos, porque el tratamiento después tiene que recibir quimio, radioterapia. El promedio de vida pues va a depender mucho del tipo de tumor que sea. Acá un ejemplo de metástasis. Este es un tumor en tronco y este es un tumor en cerebelo. Este es un tumor en cerebelo, ¿no? Que el diagnóstico es metástasis.
Entonces, si hemos hablado de uno de las metástasis, digo, uno de los tumores intraxiales, hemos hablado de tres extraxiales, repito, porque necesito que se lo memoricen, schwannoma, meningioma y cordoma. Y los intraxiales, ya acabamos de ver, la metástasis, es la principal. Cuando hablamos de intraxiales, una vez más, imagen sagital, aquí está el cerebelo, el tronco encefálico, y aquí está el cuarto. En esto vamos a encontrar también que en esta zona está la glándula pineal. Ahora, bien, si ya tenemos claro qué anatomía tenemos, vamos a poder saber si está en cerebelo, tronco encefálico, cuarto ventrículo o espina. Entonces, si sabemos dónde está, vamos a más bien suponer que es lo más probable que tenga. Siempre la sintomatología se refiere sobre todo a lo que va a producir de acuerdo a la inflamación o de acuerdo a la localización. A veces es dolor de cabeza solamente, a veces solamente es dismetría, la torpeza de poder calcular, a veces tiene náuseas, vómitos, pero muchas veces se manifiestan como hidrocefalias. Hidrocefalias. Entonces, la hidrocefalia es una manifestación de las lesiones cerebelosas. Sí. En el tallo encefálico, en los pocos casos que hemos visto es que el tallo encefálico lo que va a generar más que hidrocefalia va a ser parálisis, paresia, cuadriplegia y obviamente lesiones en los nervios craneales, en los núcleos. Cuando les hablo de hidrocefalia, ¿ok? Es porque algo obstruye o el cuarto ventrículo, puede obstruir aquí arriba o puede obstruir acá abajo. Entonces, depende de dónde obstruya, puede producir hidrocefalia. Entonces, de eso se trata la hidrocefalia, de la obstrucción del paso del líquido raquídeo. Las personas que tienen hidrocefalia tienen este síndrome que se llama síndrome de Parinó. Y el síndrome de Parinó es el hecho de que la persona no puede mirar hacia arriba, no puede hacer eso, o sea, se agota mirando hacia arriba. Intenta mirar hacia arriba y sus ojos no los puede llevar hacia arriba. Entonces nosotros, ¿cómo examinamos eso? ¿No? A la señora le decimos, a la señora, mire este objeto, mire para la derecha, mire para la izquierda, mire para abajo, ahora mire para arriba. Y cuando intenta mirar hacia arriba, lo que va a pasar es que el ojito se va a caer. O sea, intenta mirar hacia arriba, pero como no le puede mantener hacia arriba, se cae. Entonces hace un nistagmo vertical, ¿ok? Un nistagmo vertical. Y hace tanto esfuerzo por tratar de retraer su párpado para poder ver más arriba, y la retracción palpebral tiene otro signo, se llama signo de Coilier, ¿no? O sea, acá está, signo de Coilier, ¿no? El hecho de que retrae su, su ojito, intenta jalar por todos los medios para que pueda ver, pero ese hecho de que retraiga no es suficiente para que pueda ver hacia arriba. Entonces, esa retracción palpebral se llama signo de Collier. Muchas veces es tan severa esta situación que los ojitos, sobre todo, eh, se va a ver como si fuera un horizonte aquí y el ojito tratando de amanecer. Entonces, eso se llama imagen en sol naciente o imagen en sol poniente, depende de la hora, ¿no? Si es en la mañana, será sol naciente; si es en la tarde, será sol poniente. Pero la idea es que hasta ese nivel de entierro de pupilas puede existir. ¿Para qué? Para que se vea como un signo de Parino, no puede hacer su reversión eh, hacia arriba, y por eso es que los otros signos que se ven en síndrome de Parino. Muy bien, hemos repasado dos tumores de los intraxiales. No, hemos repasado solamente las metástasis. En los intraxiales, mucho cerebelo, troncocefálico y cuarto ventrículo. Síndrome de Parino básicamente es un sinónimo de hidrocefalia. Hidrocefalia. Los hemangioblastomas, que sería después de las metástasis, el segundo tumor en frecuencia. Es decir, si tú te preguntas qué tumor es el más frecuente de fosa posterior, o sea, infratentoriales, la metástasis. Ya, pero si excluimos a la metástasis, ¿cuál sería el primero? El sería los hemangioblastomas.
¿ok? También son grado uno de la OMS, pero los hemangioblastomas pueden ser frecuentemente quísticos, lo cual hace un poco más sencilla su resección, pero también puede ser sólido, ¿ok? Entonces la versión sólida son con 40% y la versión quística es un 60%. Los hemangioblastomas son, por su nombre, hemangio, son vasos sanguíneos tempranos, blastomas, que forman el tumor. Entonces vamos a encontrar un tumor que es un tumor que probablemente sea muy sangrante si es que lo tratamos de cortar. Entonces al hemangiostoma tratamos de sacarlo en bloque, no lo cortamos. Ok, es benigno, se encuentra generalmente en los hemisferios cerebrales, eh, es frecuente en los tumores primarios intraxiales, es el más frecuente en los tumores primarios intraxiales de, después de las metástasis. Ok, y hemos dicho cómo puede estar el ubicado. Raramente va a estar en la bióptica, raramente en la bióptica. Mm, En un 20% de los casos, el hemangiolastoma está relacionado a un von Hippel-Lindau. ¿Se acuerdan cómo es el von Hippel-Lindau? El von Hippel-Lindau es una enfermedad multisistémica, ¿ok? Multisistémica, que incluso está relacionado a feocromocitomas. Entonces, este von Hippel-Lindau es un estudio histológico que hay que hacer y lastimosamente los hospitales aquí no tienen para hacer un estudio, no solamente histológico, sino eh, genético para poder tener una certeza de cuánta gente de la que atendemos, de la que operamos, tiene eh, este problema, ¿no? Este problema del blindado. No lo podemos saber hasta ahora a ciencia cierta cuántos de los pacientes hayan tenido blindado. Solo sabemos que los hemangiostomas se nos presentan y nos tocan la puerta y tenemos que atenderlos pronto, pronto. ¿Ok? ¿Por qué vienen los hemangiostomas a atenderse? Porque están haciendo hidrocefalia la mayoría de veces. Muy bien. A ver, entonces dice así. Vamos a ver acá. Ya, no es nada más que hemangiostomas, eso es todo. Usualmente el tratamiento es quirúrgico, porque ya que es un grado uno si tú lo resecas bien, no debería haber más problema y ahí queda todo el tratamiento. Pero si como tal no lo podemos resecar por completo, es una opción la radioterapia. Es una opción. Muy bien. Esta es una imagen de una imagen quística, un quiste con un sólido en medio. Y esta es una imagen sólida. La diferencia entre un quístico, la versión quística y la versión sólida. La versión sólida, de hecho, es más complicada de operar. Hemos hablado de metástasis, hemos hablado de hemangioblastomas, que es el más frecuente. Y ahora vamos a hablar de ependimomas. El ependimoma, por su nombre, lo pueden sacar, epéndimo. El epéndimo se encuentra en los ventrículos. Entonces, si encontramos un ependimoma, significa que es un tumor de cuarto ventrículo o de tercer ventrículo o de ventrículo lateral. Estamos hablando de infraventricular, entonces debe ser de cuarto ventrículo. Eh, ¿Qué más del ependimoma? El ependimoma, lo interesante es que tiene eh, capacidad de diseminación, ¿ok? Entonces, en realidad, todos los tumores de fosa posterior, que son primarios por el ependimoma, el hemangioblastoma y y el medulloblastoma, que lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Son tumores que pueden diseminar fácilmente. En el von Hippel-Lindau, no es, digo, en el hemangioblastoma no es que disemine, sino que puede tener los tumores asociados al von Hippel-Lindau, ¿ok? Entonces, el ependimoma es un tumor, hay que tenerle cuidado porque puede diseminar, ¿ok? Entonces, cada vez que encontramos un ependimoma, hacemos un barrido de toda la columna. Le pedimos resonancia de toda la columna para estar seguros que está solamente frente a un solo ependimoma. Los ependimomas son benignos, bueno, son grado 2, son grado 2. Hay una buena clasificación. Lo típico es que crezcan en el suelo del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay otro que se va a crear en el techo del cuarto ventricular.
Entonces, por eso es importante. Como todo ependimoma puede producir hidrocefalia. ¿Qué más del ependimoma? Después de la cirugía, la radioterapia. ¿Qué es la radioterapia? Esta es una imagen de un ependimoma. Miren cómo llena todo el cuarto ventrículo y también llena la emergencia. Muy bien, este es el ependimoma. Está lleno dentro del cuarto ventrículo. Lleno dentro del cuarto ventrículo. Lleno del cuarto ventrículo. Este es un ependimoma. Lleno del cuarto ventrículo. Ahí está. Y su contraparte, este es un tumor más de jóvenes de 20 años, 25 años, medulloblastoma. Los meduloblastomas usualmente los encontramos en parénquima cerebelar, pero a veces también lo vamos a encontrar aquí en cuarto ventrículo, eh, y porque a veces crecen en el vermis cerebeloso, o sea, en el mismo vermis del cerebelo, y de ahí crecen hacia el cuarto ventrículo, ¿ok? Entonces es frecuente, ¿no? Es un tumor encefálico más frecuente eh, en menores de 5 años. Pues les decía, ¿se acuerdan que les hablaba de tumores pediátricos? En los tumores pediátricos, este es el tumor maligno más frecuente, mientras en adultos no es tan frecuente. ¿Qué más? Algo que sí preguntan en el UCMLE es el qué cromosoma es este tumor. Como este tumor ha sido bastante estudiado, es que ya se ha descrito que muchas de las lesiones que el paciente tiene se deben a al trastorno que tiene el cromosoma 17. Entonces, la cromosoma 17 es como la marca del medulloblastoma. Eh, es una pregunta de examen, por eso es que lo hemos puesto, no porque queremos que se memoricen todos los cromosomas de los pacientes. ¿Qué más? Este es un tumor considerado altamente maligno, que el tratamiento no solamente es quirúrgico, hay que hacer cirugía, sí, pero también hay que hacer radioterapia y am, quimioterapia. Entonces, con el tratamiento completo de quimio, radio y cirugía, el paciente suele remitir adecuadamente de los médicos. Mm, acá existe un corolario. Si ves un tumor que depende del techo del cuarto ventrículo, medulloblastoma. Si ves un tumor que depende del piso del cuarto ventrículo, es ependimoma. ¿Ok? ¿Qué más? Mm, esto también es porque el medulloblastoma es tan preguntado y tan importante, porque tiene asociaciones tumorales, como el síndrome de Gorlin, que es una carcinoma vasocelular nevoide, y el síndrome de Turcot, una poliposis colónica. Entonces, los médulo, relacionados al síndrome de Gorlin y al síndrome de Turcot. ¿Ok? No se olviden de ese tema, porque ese es altamente preguntable. Esto no es para que lo memoricen, solamente para aclararle que felizmente no todos los medulloblastoma se comportan de forma agresiva, algunos se comportan de una forma menos delicada y eso hace que el pronóstico sea mejor, por ejemplo, ¿no? Acá cuando vemos el pronóstico, por ejemplo, que es el WNT, que solamente está en el 10%, es un muy buen pronóstico. Muchos de nosotros hemos consumido ese. Entonces, el problema es que los medullostomas de este Sonic Hedgehog, así se llama Sonic Hedgehog, como si fuera erizo, el pronóstico es intermedio. El grupo 3 es el peor pronóstico. O sea, si te toca uno de estos dos, es mejor que te toque la máquina. Estamos hablando de neurostomas. Esto no es un examen, no es para examen, no solamente es para saber que la neurostoma en ciertas personas se comporta mucho mejor y por qué, y en otras personas se sustenta mucho mejor y cómo se basa la explicación es en base a las características histológicas, porque no todos los tumores, a pesar de todos ser grado 4, no todos se explican que responden igual. Esta es una imagen de un medulloblastoma que se encuentra en el hemisferio, perdón, en el vermis, y se mete al cuarto ventrículo. Aquí está. Entonces, acá existe un corolario, ¿no? Que si tú encuentras un tumor de cuarto ventrículo, del techo se origina el medulloblastoma vermiano.
y del piso se va a originar el epéndimo. En los dos casos, ¿tengo que tomarle resonancia magnética? Sí, a toda la columna. ¿Por qué? Porque estos dos diseminan. Este es un X, un plus de los tumores intraaxiales, es el papiloma del plexo coroideo. El papiloma del plexo coroideo es un tumor súper benigno, muy benigno, y que está en cuarto ventrículo y que poco a poco va quitando espacio, muy lentamente. Hace un efecto de masa muy lento, pero cuando lo hace, produce hidrocefalia. Eh, Existen papilomas más agresivos, sí. Las papilomas atípicos y carcinomas del plexo coroideo son mucho más raros. Principal diagnóstico va a ser hidrocefalia y el tratamiento de los papilomas es quirúrgico y nada más que quirúrgico. Acá está un papiloma bien clarito. En el estrostoma pilocítico, no es un tumor que estaba planificado revisar con nosotros, sino que lo sumo, porque así como los meduloblastomas, les expliqué que es un tumor más pediátrico, es un tumor más eh, de niños de menos de 8 años, pero también hay en adultos, o sea, sí aparecen a veces en adultos los meduloblastomas, sobre todo pasados los 15 años. El estrostoma pilocítico le pasa lo mismo, un tumor súper frecuente en la niñez, pero en la adultez es raro. Pero lo bueno, único bueno es que es un tumor que se puede sacar, estrostoma pilocítico. Em, en realidad, el astrostoma pilocístico como el hemangioblastoma, recuerden el nombre, hemangioblastoma, em, tienen una característica que son quísticos. ¿Ok? Quísticos. Hace un rato les mostré la imagen del medulloblastoma, perdón, del hemangioblastoma, que era un quiste, miren, un quiste con un nódulo captado de contraste. Lo mismo pasa con el con el astrostoma pilocítico. Acá, miren. Típicamente es un quiste grande, con un nódulo, quiste con un nódulo, quiste con nódulo, ¿no? Esta es la representación clásica, un quiste con un nódulo. Entonces, el astrostoma pilocístico también hay en adultos, raramente, pero sí hay una cada año, una cada 2 años. El pronóstico cuando logras resecarlo es excelente. Entonces, el corolario, si tienes un quiste en fosa posterior, tienes que pensar en qué edad tiene. Si es niño, es un astrostoma pilocítico, y si es un adulto, probablemente un hemangioblastoma. Ya para cerrarlo, vamos a hablar de algunos tumores más adicionales que hemos revisado. Hemos revisado los intraaxiales, hemos dicho que vamos a revisar las metástasis, y vamos a revisar los ependimomas, y vamos a revisar los hemangioblastomas, y ahora vamos a hablar de los gliomas. Los gliomas usualmente se presentan en el tronco encefálico, la mayoría de veces. Y estos tumores, pues, van a tener, dependiendo de la localización, si están en la protuberancia, un pésimo pronóstico, pero si se encuentran en el mesencéfalo o de repente en bulbo, son un poco más accesibles porque suelen ser exofíticos. Ah, es raro que un tumor de tallo encefálico lo mandemos a operar. Lo mandamos a operar usualmente cuando es exofítico y va a generar muy poco daño, pero si va a generar gran daño, pues preferimos no tratarlo. Por eso es que muchas veces las personas preferimos radiocirugía como un tratamiento paliativo. En el tallo, bueno, como deben saber, pues en otras localizaciones en los extremos, como el mesencéfalo y el seguro, le va, los tumores pueden ser resecables, mientras los que están en puente, pues no van, ¿no? Ya son difíciles de tratar por la localización polar. Y ahora vamos a explicar un poco por qué. Miren, este es el mesencéfalo, su pedúnculo, su sustancia negra, núcleo rojo, acueducto de Silvio. Si el tumor se encuentra por donde se encuentre, pero periférico, pues se puede resecar. A diferencia de la protuberancia que tiene un montón de fibras y aquí sale el meningioma, pues intentan resecarlo aquí y vas a dañar un montón de fibras. Entonces, este es un tumor, por ejemplo, de protuberancia.
¿no? Aquí un tumor también este, aquí está el tumor, aquí está el tumor invadiendo todo el tronco encefálico. Y hemos repasado los intraxiales, hemos dicho, vamos a revisar metástasis, ependimomas, hemangioblastomas, meduloblastomas y gliomas. Ya hemos terminado, pero el plus, les decía, es este tratamiento, ese es las tumores pineales. ¿Por qué es el plus? Porque los tumores pineales se comportan como si fuesen tumores de fosa posterior, están en glándula pineal, ¿no? Se comportan como, ¿por qué? Porque hacen hidrocefalia. Entonces, como se comportan como los de fosa posterior, es que los incluimos. Pero el tumor más frecuente de los tumores pineales es el germinoma. Es un tumor muy, muy buena gente porque el- es frecuente y puede necesitar solamente quimio, radioterapia y no necesitar cirugía. ¿Ok? El tema es que hay que confirmarlo mediante examen de sangre, como los que estamos viendo acá. Estamos buscando el tumor carcinoma embrionario, el alfa fetoproteína, tumor endodérmico. Entonces, estos marcadores le medimos y si el paciente sale positivo, sospechamos de germinoma. ¿Ok? El- estos tumores pineales, um, usualmente la clínica que realizan es hidrocefalia, como les dije. Igualmente que en sus predecesores, hay que hacer estudio de toda la médula espinal también en los pineales, ¿ok? Y la ventaja es que si sale positivo y a germinoma mediante estos reactivos, mediante estos resultados, es un tumor, lo que obtenemos es un tumor que puede responder bastante bien, ¿no? al tratamiento quimio radioterápico, si fuese germinoma. Entonces, como son extraordinariamente radiosensibles, se les puede hasta irradiar, ¿no? Pero algunos que no son germinales, son los tumores no germinales, que sí necesitan cirugía, son estos. El astrocitoma, los pinoblastomas y los pineocitomas. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la glándula pineal, siendo una glándula muy pequeña y bien ordenada, eh, esta glándula puede tener muchos, muchos tipos celulares. O sea, aquí tiene tres y al otro lado tenía más, unos tres o cuatro. Entonces, en un pequeño espacio tienes múltiples tipos de células que pueden producir un tumor, ¿no? Entonces, el más frecuente entre estos es el astrocitoma. La idea es que no nos toque un pineoblastoma. Y creo que eso es todo en cuanto a tumores germinales. Entonces, es un resumen del tratamiento, ¿no? Los medulloblastomas necesitan todo. Necesitan cirugía, radioterapia, quimio. El astrocitoma pilocítico, solamente cirugía. El glioblastoma, dos, tres. El ependimoma necesita cirugía y radioterapia. Y, y las de células germinales, sobre todo, son radiosensibles. Se puede hacer una biopsia. Ajá. Bien, este es en resumen el, todo lo que hemos visto en tumores de fosa posterior o lo que llamamos infratentoriales. Hay preguntas, yo sé que son muchos nombres, es un poco el problema de esta zona, pero quisiera que recuerden el hecho de que la localización histológica y la forma en que es el tumor es importantísimo para poder tener bien claro el tratamiento, ¿ok? Pues ya tenemos el diagnóstico, porque a veces nos podemos adelantar al hecho de esperar el diagnóstico, ¿no? de patología. ¿Preguntas? Doctor, Dime. ¿se podría repetir la parte de tumores pineales germinales? Les decía, los tumores germinales pueden ser de dos tipos.
Los tumores pineales, perdón, pueden ser germinales y no germinales. Germinales quiere decir que están relacionados a ciertos marcadores tumorales, ¿ok? Y estos marcadores tumorales pueden ser el coriocarcinoma, el germinoma, tumor de seno endodérmico, teratomas, carcinoma embrional. Estos tumores tienen la suerte de que si uno le encuentra positivo laboratorialmente, ya no necesitamos operarlos. O sea, si me sale elevación de alfa-fetoproteína, fosfatidilcecolina, HCG, entonces es altamente probable que ya gracias al resultado en sangre podamos decir si efectivamente es un tumor germinal, entonces hay que darle tratamiento. Y le dan solamente radioquimioterapia, ya no le ofrecen cirugía. Diferente al caso de de los no germinales. En este caso, obviamente va a tener que ir a cirugía de resección. Ok, ya no son quimio-radiosensibles. O sea, no es que solamente cuando averiguas si le das un tratamiento quimioterápico como en el otro caso, pero en este caso no. En los no germinales hay que operarlos. Y hay que hacerlos porque hay que sacar el tumor. ¿Y por qué? Porque estos tumores son un problema. ¿No? Se pueden convertir en malignos como el pineocitoma, apineoblastoma y el astrocitoma igual. Entonces, eh, son tumores que se presentan en una glándula tan pequeña como la glándula pineal que tiene diversidad de histologías que pueden generar tipos de tumores diferentes. Um, no sé si soy explicado la pregunta. Sí, doctor, ahora sí, muchas gracias. A ti, gracias. Muy bien, vamos a tomarnos unos pequeños 5 minutos para tomar un vaso de agua y vamos a terminar con la parte de los intralaquíneos, ¿ok? Si vemos que una lesión, que una estructura de una lesión, un tumor se encuentra en cierta localización, sospechamos por la localización, sospechamos de qué tipo de tumor sea. Todo lo que hemos recorrido en fosa posterior, que es dividirlo en intraextraxiales para empezar. Y de acuerdo a eso tratamos de sacar el tipo de tumor que pueda ser. Igual hacemos en intralaquíneos. Bien.
En interaquídeos no es que hay intraextracción. Primero tenemos que conocer la médula espinal. La médula espinal tiene el diámetro de más o menos nuestro meñique, nuestro dedo meñique, así de gruesito. O sea, no es mucho, es bastante delgado, 13, 15, 13 milímetros, 11, 13 milímetros de diámetro. ¿Ok? Está envuelta en una capa que es la dura madre. ¿Ok? Dura madre. Médula espinal envuelta en dura madre. Esa es la dura madre, mira, esta es la dura madre, es una capa gruesa, es una fotografía de cola de caballo. Esta es la cola de caballo, las fibras de la cola de caballo, ¿ok? Todos estos son raíces, ¿ok? Esta es la dura madre. Entonces nosotros en intraraquídeos no lo clasificamos en intraextraxial, como en el caso del fosa posterior, lo clasificamos en extra e intradural, o sea, fuera o dentro de la dura madre. Y los que están dentro de la dura madre, los clasificamos en si están dentro de la misma médula o fuera de la médula, extramedular o intramedular. ¿Por qué? Porque el tipo de localización nos da los extradurales, principalmente son las metástasis. Los intradurales, que no sean, que sean extramedulares, son meningiomas y neurinomas. Los intradurales, que son intramedulares, son de dos conocidos que hemos visto, ependimoma, astrocitoma o hemangioblastoma. ¿Se acuerdan que cuando decíamos, si hemos visto un hemangioblastoma, un ependimoma o un méduloblastoma, hay que hacer resonancia también de la columna? ¿Por qué? Porque esto sucede y si puede encontrarse en la columna. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Este sistema de división en tres, de extradural, intradural, extramedular y intermedular, tiene muchos años, pero es la forma más clara de poder entender la clasificación de los tumores. Los extradurales son estos, fuera de la dura madre. Comprime la dura desde fuera. Digo, comprime la médula desde fuera. Intradural, extramedular. Dentro de la dura madre, pero igual la médula espinal es comprometida. Intramedular. Y va en relación también al porcentaje extradural. Metástasis es lo más frecuente. Intradural o extramedular, que puede ser meningiomas o schwannomas, es el segundo. Intramedular, que puede ser ependimomas o pueden ser astrocitomas, 10%. Reiterativamente, la médula espinal, si está dentro de la médula, intramedular, si está dentro de la médula, pero por fuera de la dura, digo por dentro de la dura, intradural, extramedular, si está por fuera de la dura, extradural. Ya con vértebra, si es extradural, como una metástasis, ¿no es cierto? O puede ser intradural, extramedular, ¿no? Como un schwannoma o un meningioma. Puede ser intramedular. Entonces, todo depende de la localización del tumor. Mismo concepto. En todos los casos hacen un trastorno motor, trastorno sensitivo o trastorno esfinteriano. Este es un ejemplo en resonancia magnética de un tumor extradural. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a ver el ejemplo en la resonancia. Médula espinal. Este es T9, es una imagen de resonancia magnética dorsal T2 sagital. T2 porque el líquido celular se ve blanco en T2. Médula espinal. Ok. Miren la dura madre. Acá está la dura madre. Dura madre, dura madre. Es apretada. ¿Cómo es apretada? ¿Por qué? Por aquí hay una lesión. Que lo más probable es que sea metástasis, ¿no? Que esté empujando a la médula espinal. Entonces, aquí hay que entender que esta es una lesión extradural. Este es un asterisco. Los hemangiomas son tumores vertebrales que son muy frecuentes y muy benignos. No nos, no nos trae mayor representación.
Los extradurales, entonces, ¿qué es lo más frecuente? Que sea metástasis. ¿De dónde viene? Del mismo lugar que en el cerebelo, mama, pulmón, próstata. ¿Ok? Eh, raramente hay otro tipo de tumores extradurales porque pueden ser vertebrales, como el mieloma, o puede ser un plasmocitoma que pueden generar fracturas o un tumor. Se involucra involucra la vértebra y genere compresión. Si hablamos de los intradurales, miren, la misma idea. Médula espinal, dura madre, ¿no? Miren la dura madre, cómo se abre. Aquí se abre, se abre, se abre, se abre, se abre, se abre. Y la lesión está dentro de la dura madre. Acá está dentro de la dura madre. Y comprime la médula espinal. Aquí lo más frecuente son los meningiomas, ¿no? Son los meningiomas. Eh, a veces cuando ya crecen, igual que el caso de los schwannomas, se hacen mucho más grandes, no son tan pequeños, solamente se salen por los orificios y terminan siendo extra intradurales. Eh, es un fenómeno de compromiso, de compromiso medular y por el síndrome que puede traer. Este es un caso de intra. Aquí está la médula espinal, ¿ok? Y como ven, si ven hacia acá, acá empieza de nuevo la médula espinal, pero pareciera que se abre la médula espinal en dos y tiene una lesión en el medio. Es una lesión intramedular. Entonces, de esa manera podemos un poco captar qué es lo, ¿no? Y qué hay dentro de la médula. Astrocitoma, ependimoma, hemangioblastoma. Tres opciones. Entonces, vamos a hablar un poco de las metástasis. ¿Por qué las metástasis son tan frecuentes en la columna? Porque los plexos venosos de la columna son bien ricos y por esa forma, de esa manera es que se queda implantado alguna célula maligna. ¿Ok? Por ejemplo, es vértebra invadida, involucrada, que se está fracturando y está creciendo hacia atrás, generando una compresión. Acá esto se ve claramente. Este es un fenómeno en T1, este se llama T2 STIR, que nos muestra cómo es que el fenómeno inflamatorio se está produciéndose ahora. Los meningiomas dijimos que son principalmente extramedular, intradural, dural. 50, no mayoría son torácicos. Obviamente sus papis fueron. El meningioma, lo más probable es que sea 90% son intradurales, ¿ok? Raramente extradurales, solamente cuando crecen mucho. Ya sabemos que va a generar compresión medular, pero miren, la posición generalmente vienen de costado. Mira, vamos a ver aquí una foto. Esta es la foto de un meningioma. Vean que es gris. Esta es la médula espinal comprimida desde de lateral hacia, bueno, de lateral a medial. Y aquí está, ¿no? La resonancia. Miren. Como es el meningioma a nivel de C2, un meningioma. Entonces el meningioma, más o menos es el dibujo, ¿no? Abarca a veces más de una raíz. Intradural, extramedular, muchas veces también los schwannomas. En cada raíz, en cada nivel que sale una raíz, puede generarse un schwannoma. Le llamamos tumores en campana o en reloj de arena porque se salen a veces de dentro de la dura y por medio de la raíz se salen hacia afuera. ¿Ok? El resto es muy parecido a lo que hemos conversado en ángulo punto cerebeloso, que son células A y B de Anton. Unas eran en empalizada y otras eran laxos. Eh, y puede más o menos presentarse de esa manera, ¿no? Un tumor que era intradural, se sale con la raíz, se hace extradural, e incluso extraforaminal o extrarraquídeo. Y generalmente nació de una raíz, ¿no? Este tumor. Aparentemente nació de una raíz. En la tomografía, cómo se ve como morada el orificio de salida, la forámina que le llamamos, y cómo se ve en cirugía esta lesión que se ve, es en naranja.
Es diferente al meningioma. Y cuando ya hablamos de intramedular, o sea, dentro de la médula, em, hablamos de que los ependimomas y los astrocitomas son los principales. 30% cada uno. O sea, lo particular de los ependimomas que ya de por sí son, no son, perdón, son bastante céntricos porque vienen del canal ependimario, es que existe una prolongación de pía madre hacia abajo en la parte final de la caudequina. Eh, y ese filum terminal eh, puede dar un tipo de ependimoma que es la variante mixopapilar. Bastante, bastante preguntada la variante mixopapilar del ependimoma. Los ependimomas son grado 2 y esta variante mixopapilar es grado 1 y encima está localizada en una zona bien especial que es el filum terminal. El tratamiento, como todo ependimoma, es quirúrgico. Es quirúrgico, ¿no? Así está, le abres la médula espinal, sacas el ependimoma poco a poco, después de una mielotomía. Esta es una imagen de un ependimoma. Y miren cómo la zona donde está el tumor se ve oscura. El astrocitoma, que es la contraparte, ¿no? Es un glioma, es un astrocitoma espinal. Es el más frecuente en la infancia, mientras más joven es más frecuente que esto. Y lo más frecuente es que si no tuviese el ependimoma de filum terminal, em, o sea, si ese ependimoma no fuera tan considerado, digamos, porque en realidad no está en la médula, sino está en la parte de la caudequina, ¿ya? El osteosarcoma debe ser el más frecuente, pero finalmente consideramos el más frecuente al ependimoma porque tiene este ependimoma de filum terminal. Eh, Son excéntricos porque no vienen del canal ependimario, sino suelen ser de un costado, ¿ok? Y siempre se recomienda radioterapia a pesar de su reselección. Esta es una imagen de cómo se ve el tumor a través, se abre una mielotomía, se expone el tumor hacia arriba y hacia abajo y poco a poco se va retirando para suturarlo tempranamente. Preguntas y Traquinius. Es un poco menos complejo y menos lleno de nombres, ¿no? Pero y aún así hemos tenido que repasar, pues, metástasis en extradurales, schwannomas y meningiomas intradural, pero extramedular e intramedular tenemos los ependimomas y los astrocitomas, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Espero que se haya entendido. De hecho, son muchos nombrecitos que lo hacen difícil, pero tratamos de que puntualmente ciertas cosas queden de cada tumor, porque eso es lo que lo hace tan especial o lo que lo hace puntualmente diagnosticable. Muy bien, les agradezco de verdad mucho que hayan tenido la posibilidad de aceptar el cambio de horario. No no solo cambiar los horarios, pero bueno, esta oportunidad fue por eso. Les agradezco mucho su tiempo y cualquier duda pueden preguntar hasta por WhatsApp, si trato de estar siempre atento para responderles y guiarles mientras están de alumnos todavía cuando estén todavía en pregrado, porque ya cuando sean médicos es un poco más complicado este, orientarlos, ¿no? Ya cada uno toma su decisión. Gracias por todo, que tenga buena noche. Muchas gracias, doctor.